Antes de comenzar esta historia, apoya el canal dejando tu like, suscribiéndote si aún no lo has hecho y escribiendo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber desde dónde conectan con estas historias, porque lo que estás a punto de escuchar demuestra que el destino puede cambiar en el momento más inesperado, incluso cuando parece imposible. Él era conocido como uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Dueño de múltiples inversiones, edificios, empresas tecnológicas y fundaciones benéficas que aparecían con frecuencia en los medios. Su nombre inspiraba respeto, pero también distancia. Era admirado por su disciplina, por su inteligencia financiera y por su capacidad de multiplicar cualquier inversión que tocara. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, había un vacío que no figuraba en ninguna revista de negocios. Vivía solo en una casa enorme, perfectamente diseñada, silenciosa en exceso. Las paredes estaban llenas de arte, pero faltaban risas. La mesa del comedor tenía espacio para 10 personas, pero casi siempre estaba ocupada por una sola. El éxito le había dado todo, menos compañía verdadera. Un día, mientras regresaba de una reunión importante, su automóvil quedó detenido en un semáforo en una zona que rara vez transitaba. Fue entonces cuando la vio. No era la primera niña pidiendo dinero que cruzaba frente a su coche, pero había algo diferente en ella. No extendía la mano con insistencia ni gritaba. Estaba sentada en la acera con un cuaderno viejo, escribiendo con una concentración que no coincidía con el entorno. Su ropa estaba desgastada, su cabello recogido sin cuidado, pero su mirada no era suplicante, era analítica. El semáforo tardó más de lo habitual, y en esos segundos él la observó con curiosidad inesperada. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué hace que una persona entre miles capte tu atención sin decir una sola palabra? Cuando la luz cambió a verde, avanzó unos metros, pero algo lo hizo frenar. Miró por el retrovisor. La niña seguía escribiendo. No pedía monedas, no perseguía autos, solo escribía. Ordenó al conductor que regresara. Bajó del automóvil bajo la mirada confundida de su asistente. Caminó hacia la niña con una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio lo que ella hacía. No eran dibujos, no eran letras desordenadas, eran números, filas completas de operaciones matemáticas complejas, resueltas con rapidez y precisión, fracciones, porcentajes, patrones repetitivos. No eran ejercicios simples, eran cálculos avanzados para alguien de su edad. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó él. Ella levantó la vista sin miedo. Nadie. Solo me gusta entender cómo funcionan los números. Su respuesta no fue arrogante. Fue simple, directa. Aquí hay algo importante que no debes perder de vista. El talento real no necesita escenario para existir. Él tomó el cuaderno y revisó las páginas anteriores. Había patrones financieros improvisados, simulaciones de ventas, cálculos de interés compuesto, escritos a mano con una lógica sorprendente. Aquello no era coincidencia. ¿Vas a la escuela?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Su historia era breve y dura, sin padres presentes, sin hogar fijo. Sobrevivía ayudando en pequeños trabajos y pasando la mayor parte del tiempo en la calle. Él regresó al automóvil con una inquietud que no podía ignorar. Durante años había invertido en empresas prometedoras, startups tecnológicas, jóvenes emprendedores con ideas brillantes, pero nunca había considerado que el mayor talento que encontraría estaría sentado en una acera, con un cuaderno viejo y una mente extraordinaria. Aquella noche no pudo dormir. La imagen de la niña resolviendo ecuaciones bajo un semáforo volvió una y otra vez a su mente, y por primera vez en mucho tiempo, una decisión no estaba relacionada con dinero, sino con propósito. Al día siguiente, volvió al mismo lugar.
No llevó prensa, no llevó asistentes. Solo regresó con una intención clara que todavía no sabía cómo explicar en voz alta. La niña estaba allí otra vez, en el mismo punto, con el mismo cuaderno. Esta vez no escribía números, sino que observaba el movimiento de los autos con una atención que parecía más estudio que distracción. Él se acercó sin formalidades. Si te ofreciera estudiar en una escuela de verdad, ¿aceptarías? Ella no respondió de inmediato. Lo miró con esa misma expresión analítica que había notado el día anterior. ¿Por qué?, preguntó. No fue desconfianza. Fue lógica. Él no estaba acostumbrado a que le cuestionaran las motivaciones con tanta calma. «Porque tienes talento», respondió. Ella cerró el cuaderno. «No quiero que me regalen cosas, quiero aprender». Aquella frase lo impactó más que cualquier cifra que hubiera visto en su cuaderno. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuántas personas piden ayuda y cuántas piden oportunidad? En ese instante, tomó una decisión que ni siquiera había considerado el día anterior. No sería un simple patrocinio, no sería una beca anónima, sería algo más profundo. Inició el proceso legal para adoptarla. Sus abogados pensaron que era un impulso emocional. Sus socios creyeron que era una estrategia de imagen. Los medios, cuando se enteraron, lo calificaron como acto de caridad millonaria. Pero ninguno entendía que aquello no era caridad. Era intuición. El proceso no fue sencillo. Documentación, evaluaciones psicológicas, inspecciones. La niña respondió con la misma serenidad con la que resolvía ecuaciones. No mostraba ansiedad por la mansión, ni fascinación por los lujos. Observaba, analizaba, preguntaba. ¿Por qué tienes tantas habitaciones si solo vives tú? ¿Por qué hay 3 pantallas en tu oficina si solo usas una a la vez? ¿Por qué compraste esa empresa si no la entiendes del todo? No eran preguntas infantiles, eran observaciones estratégicas. Él empezó a notar algo que iba más allá del talento matemático. Ella no solo entendía números, entendía lógica de comportamiento. Entendía eficiencia, entendía patrones. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista. El verdadero talento no es repetir fórmulas, es identificar lo que otros pasan por alto. La adopción se concretó semanas después. La primera noche en la casa fue silenciosa. Ella caminó por los pasillos con curiosidad controlada. No tocaba todo, no corría, no se impresionaba. Entró en su oficina privada. Miró las pantallas con datos financieros abiertos. «Tus márgenes están mal distribuidos», dijo. Él pensó que era comentario sin fundamento. Ella señaló una gráfica. «Si ajustas el porcentaje aquí y reduces el gasto aquí, en 6 meses duplicas el rendimiento». Lo dijo con naturalidad, como quien corrige una suma sencilla. Él la miró con incredulidad. «Eso no es tan simple». Ella tomó una hoja y empezó a escribir. En menos de 5 minutos había construido un modelo básico que, aunque rudimentario en presentación, era impecable en lógica. Él no dijo nada. Pero esa noche revisó los números. Y por primera vez en años, alguien había visto un error que sus mejores analistas no habían detectado. Aquí quiero que pienses en esto. ¿Qué pasa cuando el talento no viene con traje ni título? No habló del tema al día siguiente, no quiso crear expectativas, pero empezó a observarla con atención diferente. No solo era inteligente, era estratégica, y aún no imaginaba cuánto cambiaría eso su mundo. Durante las semanas siguientes, él decidió no comentar nada con sus ejecutivos. No quería parecer iluso. Tampoco quería exponerla innecesariamente, pero empezó a probar pequeñas cosas. Dejó reportes financieros abiertos sobre su escritorio, proyecciones incompletas, gráficos sin explicación, no como prueba, sino como experimento silencioso, y ella, sin que nadie se lo pidiera, comenzaba a analizarlos.
No hacía comentarios infantiles, no pedía permiso, simplemente observaba durante unos minutos y luego formulaba preguntas que ningún asesor había hecho. ¿Por qué estás invirtiendo más en lo que ya está saturado? ¿Por qué no diversificas hacia lo que nadie está mirando todavía? Si este patrón se repite cada 3 meses, ¿por qué no lo anticipas? Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué tan valiosa es una mente que no está condicionada por el miedo a equivocarse? Sus preguntas no eran desafiantes, eran puras, y en esa pureza había algo que él había perdido hace años: visión sin ego. Un sábado por la mañana, mientras revisaba una propuesta de expansión tecnológica que llevaba meses en discusión, ella se acercó con su cuaderno. ¿Puedo ver? Él dudó unos segundos. Luego accedió. Ella leyó en silencio durante varios minutos. Después, empezó a dibujar en su cuaderno una estructura alternativa. Simplificó procesos, redujo intermediarios, ajustó porcentajes, cambió el enfoque de mercado. Cuando terminó, lo miró con tranquilidad. Si haces esto, el riesgo baja casi a cero. Él frunció el ceño. Eso no existe. No hay riesgo cero. Ella negó suavemente. No cero real, pero casi. Tomó una calculadora. En menos de 10 minutos había construido un escenario alternativo que, si bien parecía simplificado, tenía coherencia matemática sólida. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. La genialidad no siempre habla fuerte. A veces susurra. Él decidió poner a prueba una pequeña parte del modelo que ella había sugerido. No todo. Solo una sección marginal que no comprometiera la estructura principal. 2 meses después, esa pequeña modificación había generado resultados inesperadamente superiores a las proyecciones iniciales. No fue suerte, no fue coincidencia, fue lógica aplicada sin miedo. Esa noche, mientras cenaban, él la observó diferente. ¿Cómo aprendiste a pensar así? Ella se encogió de hombros. Cuando no tienes nada, aprendes a observar todo. Esa frase lo dejó en silencio. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántos talentos pasan desapercibidos solo porque nacen en el lugar equivocado? Él comenzó a considerar algo que nunca imaginó. ¿Y si su mayor inversión no estaba en mercados internacionales, sino sentada frente a él, con un cuaderno viejo y una mente extraordinaria? Pero aún no sabía la magnitud de lo que estaba por venir, porque lo que parecía ayuda estaba a punto de convertirse en una transformación financiera que cambiaría su vida para siempre. Y todavía faltaba el momento decisivo. El cambio no fue inmediato ni espectacular, no hubo titulares ni celebraciones públicas. Pero dentro de la empresa, algo comenzó a moverse. El pequeño ajuste que él había implementado siguiendo el modelo de la niña no solo mejoró los márgenes, reveló una ineficiencia estructural que llevaba años oculta, una cadena de costos innecesarios que nadie había cuestionado porque siempre había funcionado así. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuántas pérdidas aceptamos simplemente porque nos acostumbramos a ellas? Intrigado, decidió ampliar ligeramente la aplicación de sus sugerencias. Esta vez consultó discretamente con uno de sus analistas más confiables, presentándole el modelo como si fuera una hipótesis propia. El analista quedó sorprendido. Si esto funciona, estamos dejando millones sobre la mesa. No eran miles, no eran cientos de miles, eran millones. Él mantuvo la calma exterior, pero por dentro comenzó a comprender algo más profundo. La niña no solo veía números, veía patrones invisibles para quienes estaban demasiado acostumbrados a la complejidad. Una noche, mientras revisaban juntos un reporte más amplio, ella señaló algo que cambió por completo el enfoque. «Tu problema no es que pierdas dinero aquí», dijo señalando una gráfica. «Es que lo pierdes aquí sin darte cuenta.
marcó una sección aparentemente estable del negocio. Era una división antigua, considerada segura. Nunca había sido cuestionada porque generaba ingresos constantes. Pero ella notó algo que nadie más había observado. El crecimiento estaba artificialmente sostenido por ajustes internos que ocultaban pérdidas progresivas. «Esto va a caer», dijo con tranquilidad. Él la miró fijamente. «¿Estás segura?» Ella asintió. «No hoy, pero pronto. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista. Prever el riesgo es más valioso que corregir el daño». Él ordenó una auditoría interna sin revelar su motivación real. Los resultados tardaron semanas en llegar, y cuando llegaron, confirmaron exactamente lo que ella había anticipado. La división estaba inflando cifras mediante reestructuraciones contables temporales. No era ilegal, pero era insostenible. En menos de un año, la pérdida habría sido multimillonaria. Si no actuaban a tiempo, el impacto podría haber superado los $10 millones. 10 millones. La cifra quedó resonando en su mente, no como ganancia, como pérdida evitada. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué vale más, lo que ganas o lo que logras no perder? Esa noche, sentado en su oficina, miró a la niña con una mezcla de asombro y respeto que nunca antes había sentido por ningún socio. Ella no sonreía con orgullo, solo preguntó, «¿Entonces lo vas a corregir?» Él asintió lentamente. En ese instante comprendió algo definitivo. No había adoptado a una niña necesitada. Había traído a su vida una mente extraordinaria, y aún no sabía que aquello era solo el comienzo, porque evitar perder 10 millones era apenas la antesala de lo que estaba a punto de ganar. La auditoría no solo confirmó la pérdida futura, reveló algo aún más preocupante. Si esa división colapsaba, arrastraría otras inversiones asociadas. El efecto dominó podía comprometer contratos, credibilidad y alianzas estratégicas construidas durante años. 10 millones no era solo una cifra, era estabilidad. Era reputación, era confianza de mercado, y todo eso había estado en riesgo sin que sus ejecutivos más experimentados lo notaran. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué tan frágil puede ser el éxito cuando nadie cuestiona lo que siempre funcionó? El empresario convocó una reunión privada con su equipo directivo. Expuso los resultados de la auditoría con firmeza, ajustes inmediatos, reestructuración interna, eliminación de procesos ineficientes. Algunos ejecutivos intentaron minimizar la gravedad, otros defendieron decisiones pasadas, pero él ya no estaba dispuesto a aceptar argumentos basados en costumbre. Había visto algo diferente, había aprendido algo nuevo. La corrección comenzó de inmediato. En cuestión de semanas, el riesgo fue neutralizado. La pérdida proyectada se convirtió en ahorro real. Los inversionistas jamás supieron lo cerca que estuvieron del colapso. Pero lo más impresionante aún estaba por suceder. Una noche, mientras revisaban nuevos modelos de inversión, la niña hizo una observación inesperada. Si esa división iba a caer, ¿qué otras empresas están cometiendo el mismo error? Él la miró con atención. ¿Qué quieres decir? Ella tomó su cuaderno y empezó a dibujar una estructura comparativa. Empresas del mismo sector, patrones similares, comportamientos financieros repetidos. Si tú lo estabas haciendo, otros también. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. Donde hay un error estructural, hay una oportunidad estratégica. Ella no hablaba como una niña. Hablaba como alguien que entendía el mercado sin estar contaminada por sus reglas tradicionales. Si identificas quién está inflando cifras antes de que caigan, puedes invertir al revés, dijo con naturalidad. El concepto era simple y brillante.
anticipar la caída de otras empresas con estructuras similares y posicionarse estratégicamente antes del colapso. Él sintió algo que no experimentaba desde sus primeros años como inversionista: emoción real. No por ganar más dinero, sino por descubrir una ventaja competitiva inesperada. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué sucede cuando la mayor oportunidad nace del error que casi te destruye? Durante semanas trabajaron juntos en silencio. Ella analizaba patrones. Él validaba datos con su equipo sin revelar la fuente real del modelo. Los resultados comenzaron a alinearse. Empresas que parecían sólidas mostraban exactamente las mismas señales tempranas que su división había presentado. Y cuando el mercado empezó a reaccionar meses después, él ya estaba posicionado. No como víctima, como estratega adelantado. Las inversiones generaron retornos extraordinarios. Millones. No por azar, por anticipación. Y fue entonces cuando entendió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre éxito, talento y destino. No había adoptado a la niña para ayudarla. El destino la había puesto en su camino para salvarlo. La fase 01 termina aquí, con una verdad clara. Evitar perder 10 millones fue solo el principio, porque en la parte 2 veremos cómo ese talento oculto no solo protege su fortuna, sino que lo llevará a ganar más de lo que jamás imaginó. Y el mundo comenzará a notar. Lo que comenzó como una corrección interna, pronto se convirtió en una estrategia silenciosa de mercado. El empresario no anunció nada. No hizo declaraciones, no convocó conferencias, simplemente empezó a mover capital hacia posiciones que parecían arriesgadas para quienes miraban desde fuera. Pero él no estaba mirando desde fuera, estaba mirando desde el patrón. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses: ¿cuántas fortunas se construyen no por lo que todos ven, sino por lo que casi nadie detecta? Siguiendo el modelo que la niña había desarrollado en su cuaderno, comenzó a identificar empresas con señales tempranas de desequilibrio estructural. No era fraude, no era ilegalidad, era algo más sutil: crecimiento artificial sostenido por ajustes contables que ocultaban ineficiencia, exactamente lo que había ocurrido en su propia división. Pero esta vez, él estaba preparado. En lugar de invertir en esas empresas, hizo lo contrario. Redujo exposición, reestructuró participaciones y, en algunos casos, apostó estratégicamente contra su estabilidad futura. Su equipo no entendía completamente la lógica. ¿Por qué estamos saliendo ahora si el mercado todavía está optimista? Él respondía con calma: porque el optimismo no siempre es señal de salud. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El mercado castiga tarde, pero castiga fuerte. Mientras tanto, en casa, la niña seguía trabajando en silencio. No hablaba de millones, no hablaba de impacto global. Para ella, todo era lógica aplicada. Una noche, mientras revisaban datos comparativos, hizo una observación más profunda. No es solo estructura interna, es comportamiento humano. Él levantó la vista. Ella señaló un gráfico de tendencia. Cuando las empresas empiezan a maquillarse, el lenguaje cambia. Mira los informes públicos, usan más palabras emocionales y menos datos concretos. Él revisó reportes anuales recientes. Tenía razón. Las compañías que mostraban mayor inestabilidad financiera estaban aumentando su narrativa aspiracional y reduciendo transparencia técnica. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué revela más verdad, los números o la forma en que se explican? Esa combinación de análisis matemático y lectura psicológica del mercado transformó completamente su enfoque estratégico. Ya no analizaban solo cifras, analizaban discurso, analizaban comportamiento, analizaban intención, y los resultados comenzaron a materializarse.
3 meses después, una de las empresas identificadas como vulnerable anunció ajustes inesperados en sus balances. El mercado reaccionó con incertidumbre. Las acciones cayeron. Él ya estaba posicionado. No fue una ganancia explosiva inmediata, pero fue precisa, exacta, calculada. Aquí quiero que te detengas y pienses, ¿qué diferencia a un inversionista promedio de uno extraordinario? Anticipación. Y esa anticipación había nacido en una acera, bajo un semáforo. Los retornos iniciales no eran aún los 10 millones, pero la trayectoria apuntaba hacia algo mucho mayor. Y lo más impresionante no era la cifra. Era que nadie sabía quién estaba detrás del modelo. El mundo financiero empezaba a notar movimientos inteligentes, pero nadie imaginaba que la mente estratégica responsable tenía apenas 11 años. Y eso cambiaría todo cuando finalmente se revelara. La segunda empresa identificada por el modelo no tardó en mostrar señales más claras de fragilidad. A diferencia de la primera, esta tenía mayor exposición mediática y una base de inversionistas más amplia. Su crecimiento había sido celebrado durante años como ejemplo de innovación constante, pero en los patrones que la niña había trazado en su cuaderno, había algo que no encajaba. «Están acelerando demasiado», dijo una noche mientras revisaban reportes trimestrales. Cuando alguien acelera sin base, no es ambición, es presión. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuántas veces confundimos crecimiento rápido con crecimiento sólido? El empresario decidió actuar con mayor precisión esta vez. No solo ajustó posiciones, reasignó capital hacia sectores menos visibles, pero más estructuralmente estables. Mientras otros seguían apostando al entusiasmo colectivo, él operaba desde la anticipación silenciosa. Su equipo comenzaba a notar que sus decisiones parecían adelantarse a los movimientos del mercado. «¿Qué estamos viendo que los demás no ven?», preguntó uno de sus directores financieros. Él respondió con una frase simple: «Estamos viendo lo que no quieren admitir». 2 semanas después, la empresa Intocable anunció una revisión interna. No fue una caída inmediata, pero la confianza comenzó a erosionarse. Los analistas externos empezaron a cuestionar la sostenibilidad de su modelo de expansión. Y cuando finalmente la corrección llegó, fue brusca. Las acciones descendieron en cuestión de días. El posicionamiento estratégico del empresario generó un retorno que superó ampliamente cualquier proyección conservadora. Las cifras comenzaron a acumularse. 1, 2, 3 millones. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El dinero no siempre se gana creando algo nuevo. A veces se gana entendiendo cuándo algo va a caer. Pero lo que más lo impactaba no era el crecimiento del capital, era la claridad del modelo. Cada predicción que se confirmaba reforzaba una realidad que aún no estaba listo para compartir públicamente. La mente detrás de esa estrategia no pertenecía a un analista con 20 años de experiencia, sino a una niña que había aprendido a leer patrones en la calle. Una noche, mientras revisaban un nuevo sector emergente, ella hizo una observación diferente. «No todo es caída», dijo. «También hay empresas pequeñas que están haciendo lo contrario. No maquillan números, crecen lento, pero real». Él frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?». Ella señaló un informe. «Porque no prometen demasiado. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan peligroso es creer en promesas grandes sin mirar estructura?». El modelo evolucionó. Ya no solo identificaban fragilidad, identificaban solidez invisible. Comenzaron a invertir en compañías subestimadas, ignoradas por la euforia del mercado. Empresas con balances humildes, pero consistentes. El resultado fue extraordinario. Mientras otros perdían en correcciones abruptas, él no solo evitaba pérdidas, capitalizaba oportunidades.
Las ganancias acumuladas comenzaron a acercarse a una cifra que antes parecía imposible. 5 millones. Luego 7. El equipo ejecutivo empezó a sospechar que había una metodología detrás de aquellas decisiones aparentemente intuitivas. «Necesitamos documentar este modelo», dijo uno de los socios. «Esto es revolucionario». Él guardó silencio. No estaba listo para revelar la verdad. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué ocurre cuando el mayor activo de una empresa no puede figurar oficialmente en el organigrama? La cifra superó los 8 millones en menos de 6 meses. El mercado comenzó a notar algo inusual. Mientras la volatilidad afectaba a muchos, él parecía moverse con precisión casi quirúrgica. Algunos lo llamaron visionario, otros hablaron de información privilegiada. Nadie imaginaba que todo comenzó con una niña bajo un semáforo. Y lo más impactante aún no había ocurrido, porque la próxima predicción no solo multiplicaría el capital, la pondría en el centro de algo que ninguno de los dos esperaba. La tercera predicción fue la más arriesgada hasta el momento. No se trataba de una empresa mediana ni de un sector secundario. Se trataba de un gigante tecnológico considerado casi intocable. Sus acciones eran estables, sus reportes bien elaborados, su reputación impecable. Pero en el modelo que la niña había desarrollado, algo no encajaba. «Están repitiendo el mismo patrón», dijo mientras trazaba líneas sobre un gráfico ampliado. «Solo que lo hacen mejor». Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué es más peligroso, un error evidente o uno bien disfrazado? El empresario dudó por primera vez desde que habían comenzado a aplicar el modelo con éxito. Apostar contra una empresa de ese tamaño podía ser interpretado como imprudencia. El margen de error era mínimo. Si se equivocaban, no solo perderían parte de las ganancias acumuladas, podrían comprometer la credibilidad construida en meses. «¿Estás segura?», preguntó con más cautela que nunca. Ella no respondió inmediatamente. Revisó cifras nuevamente, comparó ciclos, analizó declaraciones públicas. «No caerán mañana», dijo finalmente, «pero su crecimiento no es orgánico. Están compensando una debilidad estructural que aún no admiten». Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. La paciencia es parte de la inteligencia estratégica. El empresario decidió actuar, pero con moderación calculada. Ajustó posiciones progresivamente. No hizo movimientos bruscos que despertaran sospechas. Distribuyó riesgo, preparó escenarios alternativos. Mientras tanto, el mercado seguía optimista. Los medios elogiaban la solidez del gigante tecnológico. Analistas celebraban su estabilidad. Inversionistas minoristas confiaban sin cuestionar. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces la confianza colectiva oculta señales individuales que nadie quiere ver? Pasaron semanas sin cambios significativos. Su equipo comenzó a cuestionar la decisión. «No estamos viendo señales de caída», dijo uno de sus directores. Él mantuvo la calma. Por dentro, sin embargo, la presión crecía. Era la apuesta más grande que había hecho basada en el modelo de la niña. Y entonces ocurrió. Un reporte trimestral mostró una ligera discrepancia en márgenes operativos. Nada alarmante, pero suficiente para despertar dudas en ciertos analistas independientes. El mercado reaccionó con cautela. Las acciones descendieron apenas unos puntos, pero la niña no miraba la caída inmediata, miraba la tendencia. «Ahora empieza», dijo en voz baja. «Aquí quiero que te detengas y pienses. ¿Qué diferencia a quien reacciona del que anticipa?» En los días siguientes comenzaron a filtrarse cuestionamientos más profundos. Ajustes internos, revisiones de proyecciones, cambios en liderazgo financiero.
La confianza comenzó a erosionarse lentamente, y cuando finalmente el mercado comprendió la magnitud del problema estructural, la corrección fue abrupta. Las acciones cayeron con fuerza. El posicionamiento estratégico del empresario, cuidadosamente construido durante semanas, generó un retorno extraordinario. Las cifras finales se consolidaron en una reunión privada. 10 millones de dólares. No proyectados, no estimados, reales. El silencio en la sala fue absoluto. Su equipo lo miraba con mezcla de asombro y desconcierto. «Esto cambia todo», dijo uno de los socios. Pero él no estaba celebrando. Estaba pensando en algo más profundo. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista. El dinero puede multiplicarse, pero el verdadero impacto está en quién lo hizo posible. 10 millones. La cifra que había estado a punto de perder meses atrás. La cifra que ahora había ganado gracias a una mente que el mundo jamás habría considerado inversionista. Sin embargo, el éxito trajo algo inesperado. Preguntas. Analistas comenzaron a estudiar sus movimientos. Medios financieros notaron su precisión repetida. Y pronto, la curiosidad se transformaría en presión, porque el mercado quiere saber de dónde viene la ventaja, y cuando descubran la verdad, nada volverá a ser igual. Los 10 millones no llegaron con aplausos públicos, llegaron con silencio estratégico. Pero en los mercados financieros, el silencio no dura mucho cuando los números son demasiado precisos. Analistas independientes comenzaron a rastrear patrones en sus inversiones. Movimientos anticipados, salidas oportunas, entradas quirúrgicas. No era suerte, no era intuición simple, era repetición consistente de decisiones adelantadas al mercado. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué ocurre cuando alguien parece saber lo que el resto aún no entiende? Las primeras sospechas no fueron acusaciones, fueron preguntas técnicas. ¿Qué modelo está utilizando? ¿Tiene acceso a información privilegiada? ¿Hay un nuevo algoritmo detrás de esto? Los medios financieros comenzaron a mencionarlo en artículos especializados. No como escándalo, sino como fenómeno. El inversionista que parece anticiparse a cada corrección. El empresario mantuvo discreción absoluta. En entrevistas breves, respondía con frases generales sobre análisis profundo y disciplina de mercado. Pero la presión aumentaba. Su equipo directivo comenzó a sentir la exposición. «Tenemos que explicar nuestra metodología», dijo uno de los socios. «Esto ya no es solo rentabilidad, es reputación. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El éxito atrae admiración, pero también escrutinio». Mientras tanto, en casa, la niña no parecía alterada por la cifra ni por la atención mediática. Seguía con su cuaderno. Seguía analizando. Seguía observando el comportamiento del mercado como si fuera un juego lógico, no una arena multimillonaria. Una noche, mientras revisaban noticias financieras, ella hizo una observación inesperada. «No les interesa cómo ganaste. Les interesa si pueden copiarlo». Él la miró en silencio. Tenía razón. El mercado no busca historias inspiradoras, busca ventaja. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan preparada está una mente extraordinaria para enfrentarse a un sistema que quiere explotarla? El empresario comenzó a sentir algo que no había previsto: miedo, no por perder dinero, sino por exponerla. Si revelaba la verdad, el mundo financiero convertiría a la niña en fenómeno mediático. La analizarían, la cuestionarían. La pondrían bajo presión constante. Y ella aún era solo una niña. Por primera vez desde que comenzaron a aplicar el modelo, él dudó no por riesgo financiero, sino por protección. Mientras tanto, los rumores crecían. Un fondo internacional intentó adquirir participación en su firma. Un banco importante solicitó reunión privada para conocer su tecnología.
un grupo de analistas insinuó públicamente que había un sistema innovador detrás de su estrategia. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué harías si tu mayor ventaja pudiera convertirse en la mayor amenaza? Los 10 millones ya estaban consolidados, pero la exposición estaba creciendo, y pronto tendría que tomar una decisión, revelar la verdad y convertirla en leyenda, o mantener el secreto y protegerla del mundo que ahora quería saberlo todo. La reviravolta no sería solo financiera, sería pública, y cambiaría el destino de ambos. La presión ya no era sutil. Un importante canal financiero solicitó una entrevista exclusiva. No querían hablar solo de resultados, querían entender el método, querían descifrar la ventaja. El empresario sabía que no podía esquivar indefinidamente la atención. En el mundo financiero, el misterio genera especulación, y la especulación puede convertirse en sospecha. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué pesa más, proteger un secreto o proteger a quien lo hace posible? Durante días evitó responder. Pero las preguntas se multiplicaban. Fondos de inversión querían alianzas estratégicas. Consultoras ofrecían cifras millonarias por acceso a su modelo predictivo. Algunos incluso insinuaban que estaban desarrollando investigaciones para replicar su sistema. No existía ningún algoritmo oculto, no había supercomputadora secreta. Había un cuaderno y una mente extraordinaria. Una noche, mientras cenaban en silencio, él tomó una decisión difícil. «Van a seguir preguntando», dijo con calma. Ella levantó la vista. ¿Y si no damos una explicación, inventarán una? Ella pensó unos segundos. «Entonces dales una explicación». Él la miró confundido. «¿La verdad?». Ella asintió con naturalidad. «No pueden copiar algo que no entienden. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. La genialidad no teme exposición, teme manipulación». El empresario comprendió algo profundo en ese instante. No debía ocultarla por miedo, debía protegerla con estructura. Aceptó la entrevista, pero bajo una condición. El enfoque no sería financiero, sería humano. La entrevista se transmitió en horario estelar. El presentador esperaba gráficos complejos, términos técnicos, inteligencia artificial avanzada. Lo que recibió fue una historia inesperada. El empresario habló de intuición, de observar patrones, de cuestionar lo que todos aceptan sin pensar, y luego hizo algo que nadie anticipó. Presentó a la niña, no como herramienta, no como prodigio explotado, sino como hija. La sala quedó en silencio. El presentador intentó mantener profesionalismo, pero la sorpresa era evidente. «¿Ella?», preguntó sin terminar la frase. Ella respondió con serenidad. «Solo miro lo que otros no miran». No hubo exhibición arrogante. No hubo demostración espectacular. Solo una explicación simple de cómo analizar ciclos, discurso y estructura sin dejarse llevar por entusiasmo colectivo. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Algunos la llamaron genio. Otros cuestionaron la ética de involucrar a una menor en decisiones financieras. Pero algo fue claro. El mundo ahora sabía, y la historia cambió de naturaleza. Ya no era solo la historia de un millonario que ganó 10 millones. Era la historia de una niña que había pasado de la calle a redefinir estrategias de inversión. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan diferente sería el mundo si el talento no dependiera del lugar donde nace? La parte 2 termina aquí, con 10 millones consolidados, con el secreto revelado y con una nueva realidad. El mercado ya no solo observaba sus movimientos, observaba a la niña, y eso traerá consecuencias que ninguno de los dos anticipó, porque el verdadero desafío no será ganar dinero, será sostener el impacto. La entrevista cambió todo en cuestión de horas.
Lo que había sido una estrategia financiera discreta se convirtió en fenómeno internacional. Clips del programa comenzaron a circular en redes sociales. Titulares aparecieron en portales económicos y generalistas. El contraste era irresistible para los medios. Una niña que había vivido en la calle ahora era presentada como la mente detrás de una ganancia de 10 millones de dólares. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses qué sucede cuando el mundo descubre un talento que nunca debió haber estado oculto. Las invitaciones comenzaron a llegar sin pausa. Universidades querían ofrecerle programas especiales. Fondos de inversión proponían alianzas estratégicas. Empresas tecnológicas ofrecían desarrollar software basado en su método. El empresario sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo, porque el talento de su hija estaba siendo reconocido. Preocupación, porque el mercado no distingue entre admiración y explotación. Ella, por su parte, parecía inmune al ruido externo. Mientras los teléfonos no dejaban de sonar y su equipo de relaciones públicas improvisaba protocolos, ella seguía sentada con su cuaderno. Están reaccionando como el mercado cuando ve una tendencia nueva, dijo una tarde. Él la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Que ahora todos quieren entrar antes de que sea tarde. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. La atención masiva funciona igual que la especulación financiera. Cuanto más sube la exposición, mayor es la presión. En cuestión de días, un fondo internacional ofreció invertir 100 millones en una nueva división creada bajo su nombre. Querían convertir su modelo en producto, patentar procesos, vender asesorías premium. Era una cifra que superaba con creces los 10 millones iniciales. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué vale más, multiplicar dinero o proteger la esencia de lo que lo generó? El empresario convocó una reunión privada con sus asesores legales. Las ofertas eran tentadoras, pero también peligrosas. Convertir a su hija en marca financiera podía abrir puertas o crear un nivel de presión imposible para alguien de 11 años. Esa noche habló con ella con absoluta honestidad. Pueden convertir esto en algo enorme, pero también pueden exigirte más de lo que deberías cargar. Ella escuchó en silencio. No quiero ser producto, respondió con calma. Esa frase simplificó una decisión compleja. Rechazaron las ofertas más agresivas, pero eso no detuvo la atención. Analistas comenzaron a estudiar públicamente sus intervenciones en la entrevista. Psicólogos hablaban de talento precoz. Algunos cuestionaban si era saludable exponerla al mundo financiero. Aquí quiero que te detengas y pienses, ¿cuándo el reconocimiento se convierte en presión? La exposición trajo algo inesperado. Mensajes de jóvenes de distintos lugares del mundo. Niños interesados en matemáticas, familias que compartían historias de talentos invisibles. Lo que comenzó como fenómeno financiero empezó a transformarse en símbolo social. Pero el mercado no se detiene ante símbolos, y pronto surgiría el primer intento real de desacreditar su historia. Porque cuando alguien cambia las reglas del juego, siempre hay quienes prefieren destruir el tablero. El primer cuestionamiento no fue agresivo, fue sutil. Un analista financiero publicó un artículo insinuando que la historia era demasiado perfecta. ¿Una niña de 11 años anticipando movimientos estructurales del mercado? Preguntaba con tono escéptico. No acusaba directamente, pero sembraba duda. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué incomoda más al sistema, el fracaso o el talento que no encaja en sus reglas? El artículo fue compartido miles de veces. Algunos defendían la historia como inspiradora. Otros exigían pruebas técnicas más detalladas. La presión comenzó a cambiar de naturaleza. Ya no era admiración, era verificación.
El empresario entendió que esto era inevitable. Cuando el dinero entra en juego, la credibilidad se convierte en campo de batalla. Días después, otro medio publicó una investigación más agresiva. Sugerían que el empresario podía estar utilizando la historia de su hija como escudo mediático para ocultar un modelo interno sofisticado desarrollado por expertos. La insinuación era clara. Nadie quería aceptar que el talento pudiera surgir fuera del circuito tradicional. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El sistema protege su narrativa incluso cuando la realidad la desafía. El empresario convocó a su equipo legal. No había ilegalidad, no había manipulación, pero la narrativa podía volverse peligrosa si no era gestionada con inteligencia. Mientras tanto, la niña observaba la situación con la misma serenidad que mostraba frente a un gráfico financiero. «Es igual que cuando una empresa empieza a caer», dijo una noche. «Primero niegan, luego atacan». Él la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Te afecta?» Ella negó con la cabeza. «No están analizando números, están analizando miedo. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan difícil es aceptar que el talento no necesita permiso?» Sin embargo, la presión escaló cuando un grupo de inversionistas solicitó auditoría externa completa de todas las operaciones recientes. No por obligación legal, sino por transparencia. Era un movimiento estratégico. Si la auditoría encontraba irregularidades, la credibilidad caería. Si no encontraba nada, el modelo ganaría legitimidad. El empresario aceptó. No tenía nada que ocultar, pero sabía que el proceso expondría cada decisión, cada movimiento, cada cifra. Durante semanas, auditores independientes revisaron contratos, transacciones y posicionamientos de mercado. La tensión fue silenciosa. Los medios especulaban, las redes debatían, algunos apoyaban, otros acusaban sin pruebas. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuánto puede resistir una historia antes de quebrarse bajo el peso del escrutinio? Finalmente, el informe fue publicado. No había irregularidades, no había información privilegiada, no había manipulación. Solo análisis anticipado basado en datos públicos. El resultado fue contundente, pero lejos de cerrar la discusión, abrió una nueva etapa. Ahora que el modelo era legítimo, la pregunta cambió. ¿Cómo una niña había logrado ver lo que equipos enteros no detectaron? La incredulidad se transformó en fascinación. Y con la fascinación vino algo aún más peligroso. Expectativa. Porque ahora el mundo no solo quería entender el pasado, quería ver qué haría después. Y esa presión podría ser más pesada que cualquier ataque. La auditoría no encontró fallas, pero la validación oficial no trajo descanso, trajo presión. Si antes la historia era curiosidad mediática, ahora era fenómeno financiero validado. Universidades comenzaron a invitarla para conferencias académicas, congresos de inversión querían que explicara su enfoque, incluso organismos internacionales enviaron solicitudes para participar en foros sobre educación y talento emergente. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses qué ocurre cuando el mundo convierte tu don en expectativa permanente. El empresario empezó a notar algo diferente en el ambiente. Ya no se trataba de cuestionar si el modelo era real, se trataba de comprobar si podía repetirse. El mercado no vive del pasado, vive de la próxima predicción. Analistas comenzaron a monitorear cada movimiento de su firma. Cada inversión nueva era interpretada como señal. Cada ajuste generaba titulares. La volatilidad aumentó alrededor de cualquier empresa donde él posicionara capital. Sin quererlo, su hija se había convertido en indicador, y eso era peligroso. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. Cuando el mercado anticipa tus movimientos, tu ventaja se reduce. Una tarde, mientras revisaban gráficos, ella permanecía inusualmente silenciosa.
¿Qué pasa?, preguntó él. Ella giró el cuaderno hacia él. Ahora todos miran lo que miramos. Eso cambia el patrón. Era cierto. El comportamiento colectivo se altera cuando sabe que está siendo observado por alguien que anticipa errores. El empresario entendió que la dinámica había evolucionado. Ya no podían operar igual. La ventaja inicial provenía de anonimato. Ahora operaban bajo lupa global. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan difícil es innovar cuando todos esperan que lo hagas otra vez? La niña comenzó a replantear su enfoque. Ya no se centraba únicamente en empresas individuales. Empezó a analizar flujos macroeconómicos, tendencias globales, comportamiento psicológico colectivo a gran escala. Su cuaderno se llenó de mapas de conexión entre sectores, políticas públicas y movimientos de capital internacional. No es solo una empresa la que cae, dijo. A veces es todo el sistema el que se mueve. Él la escuchaba con atención absoluta. La escala del análisis estaba cambiando, y con ella el riesgo, porque anticipar la caída de una empresa es una cosa. Anticipar un movimiento sistémico es otra muy distinta. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué responsabilidad implica ver venir algo que otros aún no perciben? Semanas después, ella identificó una señal preocupante en mercados internacionales. No era inmediata, no era evidente, pero los patrones comenzaban a alinearse. Si esto continúa, dijo señalando gráficos comparativos, habrá una corrección fuerte. Él frunció el ceño. ¿De qué tamaño? Ella no respondió con cifras. Respondió con silencio. Ese silencio pesó más que cualquier número. El empresario sabía que actuar sobre esa predicción implicaba mover capital a gran escala, implicaba posicionarse frente a un posible ajuste global. Y si se equivocaban, la credibilidad construida se derrumbaría. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista. Cuanto mayor es la expectativa, menor es el margen para fallar. El mundo observaba. Los medios seguían cada paso. Y por primera vez, desde que comenzaron este camino, el empresario sintió algo distinto al orgullo. Sintió miedo real, no por perder dinero, sino por exponerla a un error público de dimensiones internacionales. Pero la niña no parecía temer. No es adivinar, dijo con calma, es leer lo que ya está pasando. La pregunta ya no era si ganarían más millones. La pregunta era si estaban dispuestos a actuar cuando el mundo aún no veía el riesgo, y esa decisión definiría el futuro de ambos. La señal no era espectacular. No había titulares alarmantes, no existían declaraciones oficiales de crisis, pero en los datos que la niña analizaba, el comportamiento colectivo empezaba a mostrar un patrón que ella ya había visto antes. A menor escala, aceleración artificial, optimismo excesivo, lenguaje corporativo cada vez más emocional y menos técnico. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué tan peligroso puede ser el entusiasmo cuando no está respaldado por estructura real? El empresario sabía que si actuaba ahora, antes de que el mercado reaccionara, sería visto como exagerado. Si se equivocaba, perdería no solo capital, sino credibilidad global. Pero si tenía razón, el impacto sería enorme. Durante días revisaron datos macroeconómicos, indicadores de deuda corporativa, flujos de liquidez, movimientos de fondos internacionales. Todo parecía estable en la superficie, pero debajo la tensión aumentaba. La niña señaló un detalle que casi nadie estaba destacando. Mira la correlación entre sectores, dijo. No están creciendo por mérito propio. Están creciendo porque el dinero no tiene dónde más ir. Él entendió inmediatamente. No era crecimiento orgánico, era acumulación forzada. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. Cuando el capital se mueve por miedo a quedarse fuera, no por convicción, el sistema se vuelve frágil. La decisión fue tomada en silencio.
reducir exposición, aumentar liquidez, proteger posiciones estratégicas. No fue una salida abrupta, fue un ajuste progresivo. Los medios no lo notaron de inmediato, pero algunos analistas comenzaron a observar que su firma estaba reduciendo participación en sectores que seguían siendo celebrados por el mercado. Las preguntas regresaron. ¿Está anticipando algo? ¿Sabe algo que el resto no sabe? Él no respondió. Esperó. Pasaron semanas sin cambios dramáticos. Las redes comenzaron a burlarse de la supuesta prudencia excesiva del millonario que había sido celebrado meses atrás. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan firme puede ser tu convicción cuando todos te dicen que estás equivocado? Entonces, ocurrió. Una empresa internacional de gran tamaño anunció ajustes inesperados en su estructura de deuda. El mercado reaccionó con nerviosismo. No fue colapso inmediato, pero la estabilidad comenzó a agrietarse. En cuestión de días, la confianza colectiva se debilitó, y cuando la segunda empresa del mismo sector mostró señales similares, el efecto dominó se activó. La corrección fue rápida, brusca, generalizada. Los mercados internacionales registraron una caída significativa en sectores que semanas antes parecían intocables. El empresario observaba las pantallas en silencio, no celebraba, calculaba. Sus posiciones estaban protegidas, su liquidez le permitía actuar mientras otros intentaban sobrevivir. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué diferencia a quien pierde en una crisis de quien se fortalece? La respuesta no es información privilegiada, es anticipación estructural. En cuestión de días, las oportunidades comenzaron a aparecer. Activos subvalorados, empresas sólidas afectadas por pánico colectivo, sectores castigados injustamente por reacción emocional. Y fue entonces cuando la niña dijo algo que cambiaría el sentido completo de su estrategia. No inviertas para ganar más, dijo. Invierte para estabilizar. Él la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Compra lo que vale la pena salvar. Ese enfoque no era puramente financiero, era ético, y esa decisión llevaría la historia hacia un giro que nadie esperaba. Porque esta vez no se trataba solo de multiplicar millones, se trataba de cambiar el impacto del dinero. Mientras el mercado intentaba recuperarse del impacto, el empresario hizo algo que nadie esperaba. No utilizó la liquidez acumulada para especular agresivamente. No buscó multiplicar la volatilidad. Siguió la recomendación de su hija. Compró empresas pequeñas, sólidas, afectadas por pánico injustificado, negocios familiares que estaban al borde del colapso no por mala gestión, sino por arrastre sistémico. Sectores esenciales que necesitaban estabilidad, no especulación. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué sucede cuando el dinero deja de perseguir oportunidad y empieza a proteger valor? El movimiento fue silencioso al principio. No había titulares que celebraran compras estratégicas, solo adquisiciones calculadas en sectores básicos, tecnología educativa, energías sostenibles, salud comunitaria. El retorno financiero fue importante, pero el impacto social fue aún mayor. Empresas que habrían desaparecido lograron estabilizarse. Empleos fueron preservados. Proyectos innovadores continuaron su desarrollo. La narrativa comenzó a cambiar. Ya no era solo el inversionista que anticipaba caídas. Era el empresario que intervenía para sostener lo que valía la pena. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El verdadero poder no está en prever la caída, sino en decidir qué levantar después. Los medios financieros retomaron la historia, pero con un tono diferente. Analistas comenzaron a reconocer que su estrategia durante la corrección no solo había protegido capital, sino que había reducido impacto negativo en comunidades específicas. Una entrevista posterior marcó el momento definitivo.
El periodista le preguntó directamente, después de ganar más de 10 millones anticipando el mercado, ¿por qué decidió invertir en empresas pequeñas en lugar de maximizar ganancias? El empresario no respondió inmediatamente. Miró hacia su hija sentada a su lado. Ella habló primero, porque el dinero no solo sirve para ganar más dinero, sirve para corregir lo que otros dejan caer. La frase recorrió redes sociales en cuestión de horas. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué cambia cuando el talento no solo busca beneficio, sino propósito? El giro inesperado no fue que ganaran más millones, fue que redefinieron el significado de haberlos ganado. Los 10 millones iniciales se habían multiplicado indirectamente a través de decisiones estratégicas durante la corrección global. Pero la cifra dejó de ser el centro de la historia. El centro era otro. Una niña que había aprendido a observar patrones para sobrevivir, ahora utilizaba esa misma habilidad para estabilizar sistemas completos. El empresario comprendió algo definitivo. No había adoptado solo talento, había adoptado perspectiva. Y esa perspectiva transformó su forma de entender riqueza. La parte 3 termina aquí, con el mercado sacudido, con millones protegidos y reinvertidos, y con una pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar una mente extraordinaria cuando deja de ser invisible? Porque en la fase 04 veremos el desenlace final, no en cifras, sino en legado. Después de la corrección global, el mundo financiero volvió lentamente a la estabilidad. Los titulares cambiaron, nuevas tendencias ocuparon el espacio mediático. Pero algo había quedado marcado. El empresario ya no era visto solo como inversionista brillante, era visto como estratega con conciencia. Y detrás de esa transformación estaba una niña que jamás había buscado reconocimiento. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué ocurre cuando el talento no se utiliza para dominar, sino para servir? Las empresas que habían sido rescatadas comenzaron a mostrar crecimiento real, no explosivo, no especulativo, sólido, empleos recuperados, proyectos retomados. Innovaciones que antes estaban en pausa volvieron a desarrollarse. El impacto se volvió visible en cifras, pero también en historias humanas. Una empresa tecnológica educativa expandió acceso digital a comunidades marginadas. Una startup de energía limpia logró completar una planta que había quedado suspendida por falta de capital. Clínicas locales evitaron cierre gracias a financiación estratégica. El empresario comenzó a recibir mensajes distintos. Ya no eran solo solicitudes de inversión, eran agradecimientos. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. La rentabilidad financiera puede medirse en porcentajes. El impacto humano, no. Una noche, mientras caminaban por el jardín de la casa, él le hizo una pregunta que llevaba tiempo guardando. Si hubieras seguido en la calle, ¿habrías pensado en todo esto? Ella reflexionó unos segundos. Siempre pensaba en patrones, solo que antes eran patrones de personas, no de empresas. La respuesta lo dejó en silencio. El talento no nació en la abundancia, nació en la necesidad de observar para sobrevivir, y esa diferencia lo cambiaba todo. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántos genios potenciales nunca son descubiertos porque nadie decide mirar dos veces? El empresario comenzó a comprender que la historia no podía terminar en éxito financiero. Había algo más grande en juego. Si el talento podía surgir en cualquier lugar, entonces el sistema debía aprender a detectarlo antes de que el azar interviniera. Esa idea se convirtió en proyecto, y el proyecto cambiaría el rumbo final de esta historia. La idea comenzó como una conversación sencilla en la mesa del comedor. No había asesores, ni abogados, ni ejecutivos, solo una pregunta que había empezado a tomar forma en la mente del empresario. ¿Y si buscamos a otros como tú?, preguntó una noche.
Ella lo miró con curiosidad genuina. ¿Otros que miren diferente? Él asintió. No se trataba de crear una academia elitista ni un programa mediático para exhibir talentos precoces. Se trataba de algo más estructural, identificar mentes brillantes en entornos donde nadie las estaba buscando. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuánto talento se pierde simplemente porque nadie hace la pregunta correcta? Con parte de los 10 millones ganados y de las ganancias adicionales generadas durante la corrección, decidió crear una fundación silenciosa, no orientada exclusivamente a matemáticas, no enfocada solo en inversión, sino en detección temprana de pensamiento analítico extraordinario. El objetivo era simple y revolucionario al mismo tiempo: desarrollar herramientas para encontrar patrones de inteligencia que no dependieran de educación formal. Equipos interdisciplinarios comenzaron a trabajar en metodologías de identificación. Psicólogos, matemáticos, especialistas en comportamiento cognitivo. No buscaban niños prodigio exhibicionistas. Buscaban observadores invisibles. La niña participaba en las sesiones no como símbolo, sino como referencia práctica. No todos resuelven ecuaciones, decía. Algunos entienden personas, otros entienden estructuras, otros entienden sistemas sin saber cómo explicarlo. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. La inteligencia no siempre se expresa en notas altas. A veces se expresa en preguntas incómodas. El programa piloto comenzó en barrios marginados, escuelas públicas, centros comunitarios, lugares donde la prioridad diaria no era desarrollar talento, sino sobrevivir. Los resultados sorprendieron incluso a los expertos. Niños que identificaban patrones complejos en juegos simples. Adolescentes que anticipaban movimientos económicos en mercados locales sin haber estudiado finanzas. Mentes que analizaban comportamiento colectivo con una precisión intuitiva extraordinaria. El empresario observaba todo con una mezcla de asombro y humildad. La historia ya no era sobre su hija. Era sobre un sistema que nunca había sabido mirar. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué pasaría si el mundo invirtiera en detectar talento antes de invertir en competir? Los medios comenzaron a cubrir la iniciativa. Pero esta vez, el enfoque no era la cifra millonaria. Era el impacto estructural. El modelo se convirtió en referencia internacional para identificación temprana de pensamiento estratégico. La niña, ahora más segura y madura, hablaba poco en público. Cuando lo hacía, repetía una idea constante. No se trata de ser más inteligente, se trata de mirar donde otros no miran. El empresario comprendió entonces la verdadera magnitud de los 10 millones. No eran premio, eran herramienta, y esa herramienta estaba empezando a cambiar más que balances financieros. Estaba cambiando posibilidades. Lo que comenzó como un programa piloto en barrios marginados, pronto cruzó fronteras. Organizaciones internacionales solicitaron acceso al modelo de identificación temprana. Gobiernos interesados en innovación educativa pidieron asesoría. Universidades comenzaron a estudiar el método no como curiosidad social, sino como estructura replicable. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué ocurre cuando una idea nacida en la necesidad se convierte en sistema global? La Fundación desarrolló herramientas accesibles, no exclusivas. Plataformas digitales simples que permitían a escuelas identificar pensamiento estratégico sin requerir recursos sofisticados. Evaluaciones basadas en observación de patrones, toma de decisiones bajo presión simulada y análisis de comportamiento colectivo. Los resultados comenzaron a medirse en historias concretas. Un niño en una comunidad rural identificó fallas logísticas en la distribución de alimentos de su región.
Una adolescente en un barrio urbano propuso un sistema de microfinanzas locales que redujo endeudamiento familiar. Otro joven diseñó un modelo predictivo para anticipar escasez de recursos hídricos en su zona. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El talento no necesita lujo para existir, necesita oportunidad para desarrollarse. El empresario observaba cómo la narrativa cambiaba. Ya no era la historia de un millonario que adoptó a una niña brillante. Era la historia de cómo una mente invisible reveló un sistema que ignoraba capacidades extraordinarias por prejuicio estructural. Una noche, en una conferencia internacional, le hicieron una pregunta directa. Si no hubiera detenido su automóvil aquel día, ¿qué habría pasado? El empresario guardó silencio por unos segundos. Probablemente yo habría seguido creyendo que el talento se encuentra donde siempre lo busqué, respondió finalmente, y el mundo habría perdido algo que nunca supo que tenía. La frase recorrió medios globales. Pero lo más importante no ocurrió en titulares. Ocurrió en pequeños espacios donde niños comenzaron a ser observados con otra mirada. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas decisiones aparentemente pequeñas cambian el destino de miles? La niña, ahora más consciente del impacto que había generado, mantenía la misma humildad inicial. Seguía usando cuadernos, seguía trazando patrones, seguía recordando que su primera escuela fue la calle. La diferencia, decía, es que ahora otros no tendrán que aprender desde cero. El empresario comprendió algo definitivo. Los 10 millones fueron el punto de partida, pero el verdadero valor fue descubrir que la riqueza no está solo en multiplicar capital, sino en multiplicar posibilidades. La fundación comenzó a registrar un efecto inesperado. Niños identificados como talentosos no solo desarrollaban habilidades técnicas, desarrollaban confianza, y esa confianza transformaba comunidades enteras. La historia ya no giraba en torno a cifras, giraba en torno al legado, pero aún quedaba una última reflexión que cerraría definitivamente esta historia. Con el paso del tiempo, el proyecto dejó de ser noticia y comenzó a convertirse en estructura permanente. No dependía de una cifra específica ni de una historia viral. Se sostenía por resultados reales. El empresario, que durante años había medido su éxito en balances trimestrales, comenzó a medirlo en algo distinto: impacto acumulado. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué cambia cuando dejamos de contar dinero y empezamos a contar oportunidades creadas? Las reuniones en su oficina ya no giraban exclusivamente en torno a rentabilidad. Ahora incluían preguntas diferentes. ¿Dónde no estamos mirando todavía? ¿Qué comunidad aún no ha sido alcanzada? ¿Qué talento permanece invisible? La niña, que ya no era solo la niña del semáforo, sino la joven mente que había redefinido su visión, aportaba siempre la misma perspectiva. El problema no es que falte inteligencia, es que falta atención. Esa frase se convirtió en principio rector de la fundación. No buscaban genios excepcionales para exhibir, buscaban patrones ignorados para activar. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista. El talento no compite. Florece cuando se le da espacio. El empresario comenzó a recibir reconocimientos internacionales, premios por innovación social, invitaciones a foros económicos globales. Pero algo había cambiado dentro de él. Ya no le interesaban los aplausos, le interesaba la continuidad. En una conversación privada, le confesó a su hija algo que nunca había admitido antes. Cuando te adopté, pensé que estaba salvando tu futuro. Ella lo miró con una sonrisa tranquila. Y yo pensé que estaba aprendiendo a no depender de nadie. Ambos rieron suavemente, pero él continuó. Ahora entiendo que tú salvaste algo más grande que mi dinero. Ella inclinó la cabeza, curiosa. ¿Qué cosa? Mi forma de ver el mundo. Aquí quiero que reflexiones en esto.
¿Cuántas veces creemos que ayudamos cuando en realidad somos nosotros quienes somos transformados? El legado no era solo financiero, era mental. El empresario dejó de buscar oportunidades únicamente en lugares tradicionales. Empezó a observar entornos donde antes solo veía carencia. Empezó a hacer preguntas donde antes solo veía estadísticas. Y ese cambio de mirada generó una transformación silenciosa en su círculo de influencia. Otros inversionistas comenzaron a replicar el modelo de detección temprana. Fondos privados crearon programas similares. Empresas incorporaron criterios de análisis más humanos en sus evaluaciones. La niña no cambió su esencia, seguía observando, seguía analizando, pero ahora lo hacía sabiendo que su mirada podía abrir puertas para otros. El semáforo donde todo comenzó quedó atrás, pero la lección permaneció. El verdadero giro inesperado no fue ganar 10 millones. Fue descubrir que el talento invisible puede redefinir el significado de riqueza, y aún falta el cierre definitivo. Años después, cuando la historia ya no ocupaba titulares diarios y el mercado había seguido su curso natural de euforia y corrección, el empresario regresó al lugar donde todo comenzó. No había cámaras, no había prensa. Solo él y su hija caminando por la misma acera donde un día él decidió frenar el automóvil. El semáforo seguía funcionando con la misma indiferencia de siempre. Los autos seguían avanzando sin mirar demasiado a los lados. La ciudad no había cambiado, pero ellos sí. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses. ¿Cuántas vidas pasan frente a nosotros cada día sin que decidamos mirar dos veces? Si no hubieras parado, dijo ella con una sonrisa tranquila, yo habría seguido observando patrones igual. Él la miró con suavidad. Y yo habría seguido creyendo que el talento solo existe en salas de juntas. El silencio que siguió no fue incómodo, fue consciente. Porque ahora ambos entendían algo que va más allá del dinero. Los 10 millones de dólares nunca fueron el verdadero giro de la historia, fueron consecuencia. La verdadera transformación fue cambiar la definición de riqueza. Aquí hay algo esencial que no debes olvidar. La riqueza no es cuánto acumulas, sino cuánto activas. El empresario había pasado décadas perfeccionando su capacidad de multiplicar capital, pero fue una niña, con un cuaderno desgastado y una mente entrenada por la necesidad, quien le enseñó que el mayor rendimiento está en detectar lo que otros ignoran. No todos los talentos están en universidades prestigiosas. No todos los genios llevan traje. Algunos están sentados en la acera, esperando que alguien haga una pregunta diferente. La fundación seguía creciendo. Miles de niños habían sido identificados y acompañados. Comunidades enteras habían cambiado su narrativa interna. Inversionistas tradicionales habían comenzado a integrar impacto humano en sus modelos financieros, y todo comenzó con una decisión aparentemente pequeña. Detenerse, mirar, preguntar. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué pasaría si empezaras a observar donde otros no observan? El empresario ya no medía su éxito en millones. Los millones eran herramientas. El verdadero logro era saber que el sistema que antes ignoraba talento, ahora estaba aprendiendo a detectarlo. Su hija, que una vez fue llamada la niña mendiga, ahora era referencia de pensamiento estratégico ético, pero seguía siendo la misma persona que analizaba patrones sin buscar aplausos. Y eso es lo más poderoso de esta historia. No se trata de dinero, se trata de visión, porque el millonario adoptó a una niña sin saber que ella le haría ganar 10 millones de dólares. Pero lo que realmente ganó fue algo que no aparece en ningún balance: una nueva forma de ver el mundo. Si esta historia te hizo pensar, te hizo cuestionar o te inspiró de alguna manera, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas puedan escuchar historias que cambian perspectivas.
Y dime en los comentarios, ¿crees que el talento necesita oportunidad o necesita alguien que se detenga a mirar? Gracias por quedarte hasta el final. Porque a veces el mayor giro inesperado no es ganar millones, es descubrir que la verdadera inversión está en las personas.